Bueno, pues esta prohibición, Giovanni Mauricio, abarca prácticamente todos los espacios públicos de la ciudad. Hay quienes dicen que deja vacíos, pero cuando uno la lee, pues uno dice, esto no se va a poder definitivamente en ninguna parte. Ahora, ¿es esta la solución? Porque si ustedes se fijan en lo que dice Andrés Nieto, el experto en seguridad, él dice que está atacando esta política a los consumidores, pero ¿qué está pasando con toda la cadena que hay detrás? Con los distribuidores, con los productores, con los cultivadores, etcétera. Pues es que ese no es el objeto de este decreto. Este decreto está hecho para otra cosa. Saludo a Andrés Nieto, por supuesto. Este decreto está hecho para otra cosa, porque este decreto lo que busca es dar curso al llamado que hizo la Corte Constitucional al decir aquí hay dos derechos en conflicto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho que tiene la gente a un ambiente sano, limpio, ajeno a drogadicción, etcétera, etcétera, o a consumo de sustancias, incluso de licores. Ese desarrollo que pidió la Corte Constitucional que lo hicieran distintas alcaldías del país, o mejor dicho, autoridades locales, para hablar más claramente, ha dado lugar a que en distintos lugares del país distintos alcaldes hayan tomado distintas medidas. Ustedes saben, por ejemplo, que algunos han optado por el tal pico y placa, que se puede consumir entre últimas horas de la noche y primeras horas de la madrugada en cualquier lugar, pero a partir de allí no se puede consumir en distintos lugares, especialmente en parques y cerca de los colegios. Y le llegó la hora de regular y reglamentar a la Alcaldía de Bogotá. Ha sacado este proyecto de decreto todavía que va a recibir comentarios de todos nosotros, de ustedes, el que esté objetando alguno de los aspectos del decreto o le quede claro, no le quede del todo claro, sino que quede alguna confusión, puede opinar al respecto en los próximos 4 días a partir del día de hoy, 5, incluido el día de hoy. Y ese decreto termina siendo esencialmente bastante prohibitivo. La columna vertebral del proyecto de decreto establece que ni en establecimientos educativos, 250 metros alrededor de establecimientos educativos, incluidos jardines infantiles, ni en plazoletas y parques públicos se puede consumir, no a ciertas horas, sino 24 horas al día, 7 días a la semana, es decir, totalmente prohibido. Pero incluso va más allá, porque termina regulando también sitios de espectáculos públicos, coliseos, teatros, grandes auditorios, termina diciendo allí no se puede vender ni siquiera, que esto es muy importante, no solo drogas psicoactivas, sino además de eso licores, eso establece un gran cambio, pero incluso va a una zona gris que ha sido muy cuestionada por la gente, que tiene dos componentes. Transporte público, no es que uno diga pues que en el transporte público ande uno con su botella de aguardiente o con su varillo de marihuana, sino que quedan en cierto limbo, por ejemplo, las chivas turísticas. Hay gente que dice, lo han dicho hoy durante el día, no, eso es transporte privado que la gente termina alquilando para salir a rumbear por la mitad de la calle. Hay otra gente que dice, no, eso esencialmente es transporte público porque está teniendo influencia sobre la vía pública y sobre la gente directamente. Pero el aspecto más delicado, que seguramente va a ser objeto de muchos comentarios por parte de ustedes, por parte de nosotros y por parte de quienes estén mirando con lupa, como ustedes lo están viendo en la pantalla en este momento, el decreto, se refiere a espacios privados que trasciendan a lo público, una definición que aparentemente es certera, pero que es un poquito ambigua. Y digo que es ambigua porque, por ejemplo, si yo voy esta noche con Paula a un bar o a un restaurante y nos vamos a tomar un trago y qué sé yo, ese es un espacio privado que trasciende a lo público. O si yo hago para celebrar mi cumpleaños en la terraza del edificio una gran convocatoria en la que termina habiendo consumo o de marihuana o de licor, yo estoy transgrediendo la norma porque es un espacio privado que trascendió a lo público. Pero además de eso, el decreto dice también espacios privados en los que termina habiendo aglomeraciones, que es una aglomeración, 5 personas, 10 personas, 20 personas, ¿de qué tamaño puedo hacer el almuerzo o no lo puedo hacer? Esos espacios grises, esas zonas grises son las que van a ser objeto de comentario en los próximos 4 días y seguramente esa norma sobre los espacios públicos terminará siendo aclarada, porque lo cierto es que es bastante ambigua. Lo demás terminará quedando prácticamente como está en este momento y es bastante prohibición en medio de ese rango que la Corte Constitucional le abrió a las autoridades locales de equilibrar los dos derechos. Por el momento, Bogotá tiene, por encima de otras ciudades del país, el proyecto de decreto más prohibicionista de todo el territorio nacional y vamos a ver si a partir de esta discusión con el público en los próximos 4 días termina llegando a ser finalmente decreto y firmado por el alcalde en estas condiciones.